Biblia dice que había una mujer que cada vez que el Señor Jesús llegaba a su casa, ella se sentaba a sus pies para oírle. Vamos a recibir la palabra. Hemos venido en un recorrido de fe. A partir del primer mensaje de enero, venimos recorriendo Hebreos 11 y llegamos al verso 23 de Hebreos 11. Vamos a tomar allí ese pasaje, Hebreos 11, 23, y vamos a meditar unos minutos en la fe que nos permite ver al invisible. Hebreos 11, 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Tenía puesta la mirada en el galardón, y por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Se sostuvo como viendo al invisible. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si miramos bien el texto 23, notamos algunas cosas que nos deben llamar la atención, porque dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. En primer lugar dice: por la fe Moisés. Pero un momento, Moisés es un bebé de escasos 3 meses. Por lo tanto, todavía no tenía fe. En segundo lugar, dice que el bebé fue escondido por sus padres, cosa que normalmente no hacen los padres. Porque cuando se tiene un bebé, lo queremos, y más si es hermoso, dicen. Quería mostrarlo. Y tercero, había un decreto en ese tiempo, pero los padres del bebé no tuvieron temor de ese decreto. Pues bien, mis amados, a través de estos mensajes de este día, tanto de la mañana como de la tarde, nos estaremos ocupando de estos detalles y otros más que giran alrededor de uno de los personajes más influyentes y destacados de toda la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento. Su nombre, Moisés. Hay mucho por hablar y por aprender a través de este hombre, pero vamos a resaltar algunos puntos que nos ayudan a tener vidas más agradables delante de Dios. ¿Cuántos de ustedes desean vivir vidas agradables a Dios cada día? Todo comenzó cuando una pareja decidió unirse, que es lo más normal. Desde ese tiempo y hasta ahora, los hombres y las mujeres se unen. Y creemos que la unidad conyugal está compuesta por un hombre y una mujer. Amén. Y se casaron. Y lo más obvio es que ella quedara embarazada, y así fue. Pero no era la mejor época para tener bebés, especialmente si era un varoncito lo que iba a llegar. Y en ese tiempo no había la forma de escanear el vientre de mamá para ver el sexo de la criatura que venía. Y había una razón muy fuerte para desear que la criatura que venía en camino fuese mejor una niña, ya que el rey del país de Egipto, donde vivía esta pareja, había decretado un edicto, el cual decía que todo niño varón hebreo debía ser arrojado al río Nilo para que muriera. Ahora usted piensa en esto y dice: qué situación tan terrible. El contexto es que cuando José fue gobernador de Egipto, ¿recuerdan a José? Hace 8 días, gobernador de Egipto, él finalmente mandó traer a su padre Israel con sus parientes, y José los estableció en la parte más productiva de Egipto, allí en la región de Gosén. Cuando Israel o Jacob llegó a Egipto, eran escasamente 70 personas, pero para esta altura de la historia se habían multiplicado tanto que se cree que eran aproximadamente 2 millones de personas. Entonces la preocupación tomó a los egipcios, y el rey le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Estoy leyendo en Éxodo 1, verso 10. En esta versión dice: vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, de lo contrario seguirán
aumentando, y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos y nos combatirán y se irán del país. Y fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas, les pusieron trabajos pesados, forzados, los oprimían, dice, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían. Y cuando veo esta actividad que estaba sucediendo allí, no puedo dejar de pensar que algo parecido sucedió con la iglesia del Señor Jesucristo. No solo en los comienzos, sino a través de toda la historia. Tan pronto el Señor Jesús se fue al cielo, toda la artillería del infierno se desató contra la iglesia a través de la religión judía y del imperio romano. Quisieron acabar la iglesia, hubo persecuciones, matanzas, pero al igual que el pueblo de Israel en Egipto, cuanto más se perseguía a la iglesia, más se multiplicaba y más se fortalecía, más personas eran añadidas para la salvación, porque con esta iglesia está el Dios de todo poder y de toda gracia. Y él declaró que esta iglesia es vencedora. Amén. Antes y en todas estas cosas somos. De tal manera que los egipcios les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad, les amargaban la vida, obligándolos a hacer ladrillos, mezcla, y estaban azotándolos continuamente. Y el faraón había dicho que por orden de él todos los varones hebreos tenían que ser tirados al río Nilo. Por esto es que no era un buen tiempo para tener bebés. Pero allí está esa mujer, Jocabed, ya está a punto de dar a luz. No sé si juntamente con su esposo estaban ansiosos y deseosos de que la criatura que venía en camino preferiblemente fuera una niña, ya que así se librarían del edicto del rey. Pero cuando nació, oh sorpresa, precisamente era un varoncito. Pero sucedió algo interesante con estos padres, y es que dice que lo escondieron por 3 meses, y básicamente lo esconden por 2 razones. Número uno, dice, porque le vieron niño hermoso, y segundo, porque no tuvieron temor del decreto del rey, porque le vieron niño. Esa fue la primera razón por la que lo escondieron. Pero eso no quiere decir que si lo hubieran visto feo, bueno, pues tirémoslo al río. No, 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 porque nosotros los occidentales, con esta forma de pensar hollywoodesca que tenemos, oímos hablar de la palabra hermoso e inmediatamente pensamos en el aspecto físico y en el aspecto estético, pero en el hebreo la palabra hermoso va más allá de lo físico, sí lo incluye, pero también significa alguien que es lleno de gracia. De hecho, otra versión traduce lo siguiente: lo escondieron porque vieron lo gracioso que era el niñito. Los padres del bebé vieron en él, más allá del aspecto físico, una gracia especial. Había algo diferente en ese bebé. También en este contexto hermoso significa apropiado para el momento y la ocasión. Tal vez las condiciones del país donde ellos se encontraban no eran las mejores para encargar un bebé. Primero porque los bebés que nacían a los hebreos eran esclavos, nacían siendo esclavos. Pero también había un edicto sobre la vida de los varoncitos, y era que estaban destinados a morir en el río Nilo. Sin embargo, aunque las circunstancias no eran las mejores a los ojos de Dios, este bebé debía nacer justo en este momento y en esa ocasión, porque Dios tenía un plan con él. Entonces, hermoso va más allá de lo físico y estético, también significa algo que ha sido creado con un propósito específico. Es decir, que sus padres vieron al niño y dijeron: Dios tiene un propósito especial con este bebé. Y aunque el decreto del rey de Egipto diga muerte, el decreto del rey del universo dice vida. Aleluya. Gloria a Dios. Y en este momento tenemos que pensar que Dios tiene un propósito con todos y cada uno de los seres humanos que nacen en esta tierra. Tú dices: no, pastor, conmigo no se aplica eso porque es que yo no fui programado por mis padres. Yo soy el fruto de una noche loca de mis padres, o yo soy el resultado de una infidelidad, o yo soy el fruto de un desliz de uno de ellos. Pero aunque tus padres no te hayan programado, aunque no hayan programado tu llegada a este mundo, hay un Dios en los cielos que sí lo sabía, y Él es el que da la vida.
El salmista reconoce esto y dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y luego dice en otro salmo, en ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Lo realmente importante no fue cómo llegamos a este mundo, sino cómo saldremos de aquí. Y esto nos debe llenar de gozo y de alegría, alabar a Dios, porque estamos aquí con un propósito de parte del Señor. Ahora, una palabra para los padres. Tenemos que aprender a ver nuestros hijos como los ve el Señor, mirarlos como Él los ve. La Biblia dice que no los provoquemos a ira, que no los exasperemos, no gritarlos, no avergonzarlos, no maltratarlos. Algunos se burlan de sus hijos, algunos colocan apodos y los avergüenzan. Hay que mirar a esas personitas como lo ve el Señor, con una gracia especial, que Dios tiene un propósito con ellos, que Dios los va a guardar de toda obra mala y los va a preservar para su reino celestial. Gloria a Dios. Él lo hizo hermoso todo en su tiempo. Gloria a Dios. Comience a colocar ese consejo en práctica si tiene hijos o los piensa tener. Gloria a Dios, porque eso va a afectar la vida de ellos de una manera muy profunda. Vamos a creer, mis amados padres, que no importa lo que tengan que enfrentar nuestros hijos, el Señor cumplirá su propósito en ellos. No importa las circunstancias, no importa las estadísticas, no importa lo que se diga, lo que se oiga, vamos a ser los que somos padres, hombres y mujeres de fe, porque estos padres lo escondieron, primero porque vieron esa hermosura reflejada en la gracia y en el propósito que Dios tenía con ese bebé, pero en segundo lugar dice que lo hicieron porque no temieron el decreto del rey. Ese decreto era muy claro: todo niño varón hebreo tenía que ser tirado al río para que se ahogara. Pero ellos desafiaron ese decreto. Ellos prefirieron aferrarse a la fe en Dios y creer que Dios iba a guardar ese bebé. Y lo escondieron. Y dice la escritura, ¿por qué lo hicieron? Por la fe Moisés, cuando nació. Ya dijimos que no era la fe de Moisés, porque él es un bebé de 3 meses. Entonces se refiere a la fe de ¿quiénes? De sus padres. La fe en el Todopoderoso. Ahora, ellos no tenían Biblia para leer. Ellos no tenían cultos pentecostales. De hecho, era ese niñito que venía en camino el que escribiría los primeros 5 libros de la Biblia. No había Biblia, no había forma de alentar la fe por medio de eso. Lo que había en ese tiempo era lo que se llama una transmisión oral. Es decir, los padres contaban a sus hijos las historias de la creación, del conocimiento del único Dios verdadero, y eso iba pasando de generación en generación. Entonces, estos padres tenían fe de que algo Dios podía hacer con ese bebé. Bienaventurados los hijos que cuentan con esa clase de padres, que tienen fe en el Señor, en su palabra. Padres que no son perfectos, que tienen errores, debilidades, sin embargo han decidido creerle al Señor, han decidido depositar su confianza en el Dios de la Biblia. Yo pienso, hermanos, que debe haber un despertar hoy en los padres. Tener hijos es un gran privilegio, pero una tremenda responsabilidad. Imagínense que la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Son una herencia, hay que manejarlo bien. ¿Cómo administramos esa herencia? Es verdad que ellos crecen y algunos toman malas decisiones, pero mientras nosotros podamos estar ahí orando, clamando, intercediendo, aconsejando y sobre todo creyendo que Dios puede hacer una obra maravillosa con ellos. Lo escondieron por 3 meses porque creyeron a Dios. Las circunstancias no se daban. Había rumores, noticias, había familia llorando a sus bebés. Muchos bebés estaban muriendo, flotando en el río Nilo. Pero aquí hay unos padres que dijeron: no le tenemos miedo al decreto del rey. Creemos que el Rey de Reyes es todopoderoso y él puede cuidar a nuestro bebé. Entonces dice la escritura, no pudiendo ocultarlo más tiempo, la mami tomó una arquilla de juncos y la calafateó
con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Quiero decir que al que le cree a Dios, Dios le da ideas. Sí. Al que le cree a Dios, Dios le da ideas, le da pensamiento, le da salidas. Ese pensamiento se lo coloca Dios a ella. Tíralo al río, pero ¿cómo que tíralo al río? Sí, pero dentro de una arquilla. Y calafatea los huequitos con brea, ya está ahí, como esas madres, ¿no? Esa parte materna ahí está haciendo todo eso y lo coloca y va y lo pone en el río. Pero a mi forma de ver, la mamá de este bebé no se fue para la casa llorando. Ay, Dios mío, ¿qué irá a hacer del bebé? Ay, Señor, ¿será que se lo va a tragar un cocodrilo o una ballena? No, no, en los ríos no hay ballena. ¿Qué sé yo? No, no, yo veo una mamá que estaba confiada en el Dios que ella había creído. Tenían fe que Dios lo iba a guardar. Algunos creyentes modernos oran a Dios, pero esperan lo peor. Oran, ayunan, lloran de todo, pero se angustian, mis amados. El que ora, cree y descansa. La fe siempre espera lo mejor. La fe siempre espera lo mejor. La fe en Dios siempre espera lo mejor. Pero pastor, si me pasa lo peor, me les salgo por la que siempre me salgo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Yo he creído en un Dios que tiene poder para revertir cualquier situación y de allí sacar una tremenda bendición. Eso que la mamá se quedó confiada allí en el Dios verdadero. Yo le quiero decir a usted, si usted decidió creer en Dios, crea y punto. No se coma las uñas. No se ponga nervioso, porque Dios no tiene nervios. Él sabe lo que hace. Y la mamá se fue, imagino, ya oré, ya creí, ya. Ya no hay que, ay, Dios mío, no. Ore, cree y espere. De tal manera que dice la Biblia que tenía una hermanita, este bebé, y la hermanita se puso a lo lejos, así como son las niñas, ¿no? La Biblia da el nombre María, o otras traducciones la llaman Miriam. Y se quedó mirando ella a ver lo que acontecería. Y se quedó viendo la arquilla. Yo me imagino la arquilla como iba, pasaba, llegaba y no se detenía. Pero justo se detuvo precisamente junto al lugar donde la princesa de Egipto salía a tomar su baño diario. Éxodo 2:5 dice: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Oiga, esa arquilla que no se detenía en ningún lado, justo se detuvo allí. Sería que una mano invisible y poderosa lo estaba guiando, ¿verdad? Y cuando la abrió, vio al niño y ya que el niño lloraba. ¿Qué siente una mujer? Amén. Cuando ve un niñito allí llorando, ¿qué se le despierta ya dentro de la mujer? Algo que es innato en ellas. ¿Eh? Oiga, el niñito que no lloraba cuando estaba allá en casa, todo lindito, porque había muchos soldados egipcios por ahí, y él calladito y juiciosito, pero ahora está llorando. Y entonces ella ve al niño llorando, tiene compasión de él, y ella reconoció que era un niño hebreo. De los niños hebreos es este. O sea, sabe que ese niño estaba destinado a morir, estaba destinado a tirarlo al río Nilo, pero Dios sobró y dijo: este lo voy a criar yo. Pero antes de eso, estaba ahí la princesa como pensando todavía, este niño tan bonito, la gracia de Dios estaba allí en él, y ella se queda mirándolo, y de repente de entre los matorrales salió la hermanita de ella. Y no la dejó casi que ni hablar ni pensar. Y entonces ella le dice a la princesa: ¿quiere su majestad que llame a una mujer israelita para que alimente y cuide al niño? ¿Esta niña dónde salió? En otras palabras, si si es un bebé israelita, pues necesita una mujer israelita que lo cuide. Y la princesa dijo: bueno, sí, consigue a alguien.
¿Y a quién creen ustedes que llamó la niña? Y la hermana fue y llamó a su mamá. Cuando la madre llegó, la princesa le dijo: llévate a este niño a tu casa. Ay, yo hubiera querido estar ahí para haber grabado con una cámara el rostro de la mamá cuando la princesa le dice así. Porque Dios sabe recompensar la fe de una madre y de un padre. Llévate a este niño a tu casa, cuídamelo, aliméntalo por mí y yo te lo pagaré. Y la madre se llevó al niño y lo cuidó y le pagaban por eso. Yo conozco madres que pagarían porque le cuidaran a sus hijos, o algunas pagan porque se lo cuidan, pero esta es la maravillosa historia de la mamá que le pagaron por cuidar y criar a su propio hijo. Eso solamente lo hace el Dios de todo poder. Dios es soberano y cuando Él quiere obrar, obra así, de una manera maravillosa. Usted no se alcanza a imaginar cuando usted cree y confía. Amén. ¿Será que ella se alegró en su corazón? Claro, y se fue dándole gracias a Dios. Ella no se imaginaba lo que Dios iba a hacer. Tú no te imaginas lo que Dios puede hacer contigo, con tu familia, en una situación la que sea. Dios todavía es el que todo lo puede. Y lo llevó con ella y lo crió. No sabemos hasta qué edad lo tuvo con ella, pero lo cierto es que ella tuvo que aprovechar al máximo el tiempo, instruyéndolo, enseñándole acerca, dándole esa transferencia de fe, del conocimiento del único Dios. Sabía que ese niño, más tardar a los 12 años, tenía que entregárselo a la princesa de Egipto y que allí lo iban a vestir como egipcio, iba a hablar como egipcio, iba a estudiar en las universidades egipcias. Y tal vez esta mami dijo: pero tienes que entender que tú eres un hebreo. Y le transmitió la fe en el único y verdadero Dios. Entonces dice Éxodo 2:10, cuando el niño creció, se lo llevó a la princesa y ella lo adoptó como su propio hijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque lo salvé del agua. La mamá de Moisés ya había hecho su parte y ella debía descansar en el hecho de que aprovechó el tiempo, de que lo que ella había sembrado en ese corazón entonces tenía poder para en algún momento dado dar fruto. Ahora más que nunca ella debía tener fe en el Dios que le había enseñado a ese niño, y esa es la parte de los padres: enseñar la palabra, dar el ejemplo, ¿verdad? Transmitir esa fe en el Señor. Lo demás se lo dejamos a Dios. Hay cosas que ya no nos corresponden a nosotros, pero debemos aprovechar el tiempo que los tenemos y debemos aprovechar que tenemos esta semilla poderosa de la palabra de Dios que tiene vida en sí misma. Y en algún momento ella les va a redarguir. Puede ser que anden muy mal, que anden muy lejos de Dios, pero en algún momento se van a acordar de algo que oyeron o que se les enseñó y Dios va a obrar. Hubo una abuelita que se llamó Loida. Ella creyó en el Señor Jesús. Ella le enseñó a su hija la fe en el Señor. ¿Cómo se llamaba la hija de Loida? Eunice. Y Eunice a su vez entonces tuvo un hijo y le enseñó la fe, le enseñó desde niño, le enseñó las sagradas escrituras. El niño fue llamado Timoteo y ahí estaba el niñito ahí en su casa, no sabiendo los planes de Dios. Y un día llegó a esa ciudad un hombre de Dios, el apóstol Pablo, y se quedó mirando a este joven y lo tomó como su discípulo y le escribió unas cartas. Ahí están en la Biblia y le dice en la segunda, capítulo 1, verso 5: traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La Biblia no habla nada del padre de Timoteo. Extrabíblicamente se cree que era un griego, un pagano, un idólatra, pero aparte de tener esa influencia negativa por parte de su papá, ahí estaba una madre que creía en el único y verdadero Dios y pudo más la fe en el Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo: persiste tú
en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Y de quién aprendió Timoteo? De la mamá. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ahí está una madre. Yo no sé dónde estaba el padre. De pronto estaba el bojote ahí, pero cuerpo presente, alma ausente. Bueno, sigamos acá. ¿Se dan cuenta que hay una transmisión de fe? Y tú, mi amado padre de familia, ocúpate de sembrar la palabra, de ser lo mejor que puedas con la ayuda del Señor, que en algún momento Dios va a usar a alguien o va a usar algo para que se active y se despierte eso que tú has sembrado, hasta con lágrimas tal vez, pero hay una palabra que dice, con los que con lágrimas sembraron, con regocijo cosecharán. Años después, cuando Moisés ya era adulto, él salió, ya tenía 40 años. Y él salió donde estaban trabajando sus hermanos hebreos, los esclavos. Y él vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces miró a todos los lados. ¿Cuándo uno mira a todos los lados? ¿Cuando va a hacer algo bueno o va a hacer algo malo? No, díganme ustedes. Miró a todos los lados. ¿Qué pensamientos tenía Moisésito? ¿Mm? Y como no vio a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. No es buena cosa enterrar muertos en la arena. Sobre todo si hay mucho viento soplando por ahí. Cualquier momento sale la mano de ese muerto y dice, hello. En ese punto, el escritor del libro de los Hechos dice en 7:23, cuando Moisés tenía 40 años, decidió ir a visitar a los israelitas porque eran su propia nación. De pronto vio que un egipcio maltrataba a un israelita, sin pensarlo mucho, defendió al israelita y mató al egipcio. Moisés pensó que los israelitas entenderían que Dios los libraría de la esclavitud por medio de él, pero ellos no pensaban así. Tal parece que de alguna manera Moisés sabía que él iba a ser el caudillo, el líder que guiaría al pueblo de Israel saliendo de la esclavitud de Egipto, pero lo quiso hacer por su propia mano, a su manera y en su tiempo. Pero tenemos que aprender algo, mis amados, un principio gobernante en el reino de Dios, y es que en este reino se hacen todas las cosas a la manera de Dios. Cuando uno las hace de su propia manera, no, es que yo ya sé manejar esto, es que yo tengo experiencia, es que yo no necesito que nadie me aconseje. Ese era Moisés en sus primeros 40 años. Era un hombre arrogante, altivo, y ahora está cometiendo un error, las cosas le salen mal. Mire cómo actuó precipitadamente y terminó matando a un hombre, enterrándolo bajo la arena. Y ahí está, porque él pensaba que iba a ser por medio de su fuerza, por medio de su conocimiento. Es verdad que era un hombre muy preparado. Hechos 7:22 dice, y fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Muy preparado, sí, pero en las universidades egipcias. Le faltaba matricularse en la principal universidad, en la universidad de Dios. Él tenía que aprender que la obra de Dios no se hace con sabiduría humana ni con esfuerzo. Bienvenidos los contactos, bienvenida la educación, bienvenida la preparación, pero esto no es ni con fuerza ni con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor. A su nombre sea la gloria. Él había oído la enseñanza, su mami le enseñó, le hizo la transmisión de fe, pero él no había tenido un encuentro con ese Dios. Era un hombre arrogante, prepotente. Pensaba que las cosas se consiguen con influencia, con fuerza. Todavía le faltaba ser tratado por Dios en el silencio, en la soledad del desierto. Moisés necesitaba tiempo para madurar, para aprender a ser manso y humilde, como después llegará a ser. Dice la Biblia que al otro día, después de haber matado al egipcio y enterrarlo en la arena, se presentó a unos de ellos que peleaban, reñían, y los puso en paz y les dijo, varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? O sea, hermanos peleando. ¿No le parece extraño eso? Hermanos de la iglesia egipcia.
Hermanitos ahí que se pelean, que discuten, que riñen, que se prestan plata y no pagan. Y ustedes no son hermanos, ¿por qué están peleando? Y entonces, uno de ellos, el que maltrataba a otro, le dijo, bueno, ¿y a ti qué? ¿Quién te puso por gobernante o juez? ¿Es que acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? ¿Cómo? ¿Se dieron cuenta? Y al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero. Y cuando tú lees Hebreos 11, tú notas que hay algo que sucedió en Hebreos 11, que a veces las historias del Antiguo Testamento, el escritor, guiado por el Espíritu Santo, como que las edita. Es como el que toma un video y lo edita, y lo corrige lo más posible. Y así Dios guió al escritor de Hebreos, porque él dice ahí donde leímos en el 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él está reeditando esta historia y ahora sí habla de la fe de Moisés, porque ya había crecido. Antes era la fe de sus padres, pero ahora él tiene que aprender a creer por sí mismo. Mis amados, porque uno tiene padres que lo amen, pastores que oren por uno, hermanos que lo quieren, que le vaya bien a uno en la vida, en el camino del Señor, pero debe haber un momento en la vida en que cada uno tiene que creer por sí mismo. Nadie puede creer por ti. Con todo y lo que la gente te ame y te quiera ayudar, nadie puede consagrarse por ti. Nadie puede tomar la decisión de hacerlo. No puedes pasar todo el tiempo con oraciones prestadas. Oren por mí y me siento débil. Oren por mí, estoy cayendo. Oren por mí, estoy que caigo. Oren por mí que caí. Oren, vuelvan a orar. Por favor. Está bien, vamos a orar, pero ¿cuándo te vas a afirmar? ¿Cuándo vas a dejar de vivir con la fe de otros? Tiene que haber un momento, amén, en que uno crece, hecho ya grande. Pablo dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya crecí no pude seguir siendo así. Entonces hay un tiempo que tiene que crecer, madurar en la fe. Mamá ya no está, papá por alguna razón se fue, pero Dios siempre está presente, gloria a Dios. Y entonces Moisés hizo algo, se quedó mirando los tesoros de los egipcios. ¿Algunos de ustedes han oído hablar de los tesoros de los egipcios? Esa gente, hermano, tenía muchísimas riquezas. A los faraones los metían en un sarcófago ahí, en un féretro y los sepultaban de oro. Eran muchísimos los tesoros de los egipcios. Pero algo estaba pasando ya en Moisés, ya algo estaba pasando. Hay un momento en que las cosas de Dios se comienzan a dar. Comienzan a salir a la luz, aleluya. Hay una ebullición ahí interna, hay algo, una palabra, qué sé yo, de qué se acordó Moisés, qué enseñanza de su mamá, qué había oído, no sé, en algún momento, pero hay algo que comienza hay una implosión, o sea, una explosión interna aquí, cuando el poder de Dios se comienza a mover, no hay cadena que aguante. No hay atadura que resista. Cuando la obra del Espíritu Santo interna en una persona comienza a moverse, eso es el poder del mismo Dios del cielo actuando. Y él se quedó mirando todas las riquezas que seguramente él sería heredero de ellas. Porque lo más fijo es que él iba a ser el próximo faraón, pero él se quedó mirando esas riquezas con todo y lo que eran muchas, y entonces él prefirió el vituperio de Cristo. Y dijo, no, estar aquí es mayor riqueza. Prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, por una sola razón, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Hay un galardón que vale más que cualquier tesoro en esta vida. Hay un galardón grande guardado para aquellos que se atreven a caminar por fe, a confiar en el Dios Todopoderoso. Amén. Y a esperar en Él cada día. Eso es lo que nos va a sostener, hermanos, en las pruebas continuas.
en los ataques diarios, en las tentaciones constantes. Tener nuestra mirada puesta en el galardón. El apóstol Pablo dijo a los efesios: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Gloria a Dios. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque hay creyentes que no avanzan, porque siempre están pegados del pasado. A mí me hicieron, a mí me ofendieron, a mí me quitaron, a mí me pusieron, me señalaron, me juzgaron, y viven ahí con una amargura, con una herida. Sí, es verdad, lo entendemos muy duro, pero suelta el pasado, suelta todo eso. Hay un galardón adelante, la meta está adelante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio, sufrió la cruz y fue victorioso. Amén. Gloria a Dios. Note los verbos en relación con la acción de Moisés: creció, rehusó, escogió, dejó, se sostuvo. Porque se sostuvo. A ver, ¿lo podía ver o no? Pero se sostuvo. ¿Cómo? Era por fe, siempre ha sido por fe, hermano. Usted dice: no, es que a ellos les tocó más fácil. No, siempre ha sido por fe. Se sostuvo como viendo al invisible. Estaba a punto de comenzar la segunda etapa de 40 años. La vida de Moisés se puede dividir en 3 etapas de 40 años y está terminando la primera y está a punto de iniciar la segunda etapa de 40 años. Viene la etapa de la soledad, del desierto, de las tormentas de arena. Sobre él pesaba una acusación que era cierta: un asesino, prófugo de la justicia, tiene que ir errante por una tierra. ¿Cómo se sostuvo? Como viendo al invisible. ¿Por qué se sostuvo? Porque creía que el invisible iba allí. Alguien le dijo en su infancia: hay un Dios que no le hacemos ninguna imagen, porque eres el Dios todopoderoso. Tal vez el niño preguntó: pero ¿cómo? ¿Qué imagen? No, él es invisible, mi amor. Tienes que aprender a creer en él por la fe. Y él tal vez se acordó y dijo: llegó el tiempo de caminar por la fe. Voy a sostenerme como viendo al invisible. Y nosotros también caminamos por fe y no por vista. Todos los días, a toda hora, a todo instante, cree que ahí está el invisible contigo, que él va caminando a tu lado. Pastor, pero no lo veo. Si es que no lo ves, por eso es que tienes que sostenerte como viendo al invisible. David dijo, escuche, ya para concluir: veía al Señor siempre delante de mí. Aleluya. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Gloria a Dios. Hermano, pero nadie me llamó en la pandemia. Nadie se acordó de mí en la pandemia. Hay más de un creyente diciendo eso. Hay más de un creyente: no vuelvo. Me tocó descarriarme. Me tocó volver al pecado porque nadie me llamó, nadie me puso el mensajito, nadie me colocó el videíto de ánimo y nadie se acordó de mi cumpleaños. Y es verdad, todo eso es muy bueno, que lo llamen a uno, que lo animen, pero hay un momento en que uno tiene que por sí mismo creer, madurar y ver a él que va con uno, sostenerse uno como viendo al invisible. Quita ya tu mirada de estas cosas pasajeras. Hermano, así es. Así es. ¿Cómo vas a vencer diariamente? ¿Cómo te vas a negar a la tentación que por todos lados pulula? Por todos lados hay cuestiones. Aleluya. Como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Veía al Señor siempre, dijo David. Siempre, siempre.
Venían 40 años, Moisés no sabía, 40 años refundido en un desierto, 40 años en la soledad, 40 años pensando que Dios se había olvidado, pero él se sostuvo como viendo a uno como poderoso gigante. Aleluya. Tal vez él lloraba en las noches en el desierto. Mamá me enseñó que Dios estaría conmigo, y aunque yo no lo veo, y aunque estoy en este desierto, aunque estoy solo, aparentemente yo sé que Él está por aquí. Y sí que estaba, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, porque Él no deja avergonzar a una madre que cree en Él, ni a un padre que cree en Él, ni a un hijo que cree en Él, un hombre o una mujer que aunque tenga todas las tormentas de arena encima, aunque esté allí en un lugar inhóspito, allí está alguien con Él, y Él puede convertir el desierto en un manantial de vida, en un jardín de flores. Dios es bueno. Alguien debiera aplaudirlo a Él con más alegría. Colóquese de pie. Colóquese de pie. Levante su fe al Señor, levante su voz, levante sus manos si puede. Él está ahí. Aleluya. Pastor, usted me está diciendo que Él ha estado conmigo todos los días. Sí, pero es que hubo una situación muy dura en mi vida. Ahí estaba, tú no lo viste, pero ahí estaba. Debes sostenerte como viendo al invisible. Debes sostenerte allí en tu soledad. Hay un momento en que uno tiene que creer ahí en la soledad, aferrarse a Él, creer en sus promesas y en su palabra. Moisés no sabía que tendría un tiempo largo de espera. Era necesario tomar ese arrogante, ese altivo, ese duro de corazón y formarlo en la universidad de Dios. Aleluya. Yo no sé qué situaciones vendrán para ti en este año, pero lo que sí sé es que si te atreves a creer que el invisible va contigo, todo te ayudará para tu bien. Y al terminar este año, aleluya, como terminamos el pasado, que se oyen tantas cosas, que se oyen tantos rumores, que la pandemia, que vienen otras pandemias peores, que te van a colocar el chip de la bestia a través de la vacuna y cuántas cosas. Yo no estoy esperando ningún chip de la bestia. Yo ya tengo un sello, que es el sello de propiedad del Espíritu Santo. Es el nombre glorioso de Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay temores, hay pánicos, la tierra tiembla, el mar está agitado, hay cosas que no entendemos que están sucediendo, pero alguien se puede levantar y decir: yo me voy a sostener como viendo al invisible. Él me guardará a mí y guardará a mis hijos, guardará a mi familia, guardará mi vida, guardará mi salud. Y si tengo que morir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Alguien debiera aplaudir al Rey de la Gloria. Amén, amén. Amén, 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 amén. Amén. Gloria. Y sin ti say